Pues muy buenos días. A nombre de CONAFAB y del maestro Felipe Javier Peña Dueñas, que viene en representación de Canimol, de CONCAMIN y del CONAGO, a darnos esta excelente charla, que son los efectos del COVID-19 en el transporte enfocado al sector agroalimentario. Me voy a permitir leer una semblanza del maestro Felipe de Javier Peña Dueñas. Él nació en la ciudad de Guadalajara, Jalisco, es abogado y diplomado en Administración Gubernamental por la Universidad de Guadalajara, especialista en Derecho Constitucional y Amparo por la Universidad Panamericana, y maestro en Comercio Exterior y Negocios Internacionales por la Escuela Jacobea de Posgrado en colaboración con la Universidad de Vigo, España. En el terreno académico ha sido profesor por asignatura de las materias Juicio de Amparo 1 y 2, Derecho Internacional Público y Privado en el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Occidente. Ha participado en el Comité Consultivo de Controversias Comerciales Privadas del Telecam y en diversos proyectos de investigación, congresos nacionales e internacionales, destacando entre otros los temas sobre manejo de riesgos y de los medios alternos para la solución de controversias. En el ámbito laboral, a partir de 1999, ha desempeñado diversas responsabilidades del sector público, destacando las correspondientes a la planeación, diseño e implementación de políticas públicas en la Secretaría de Agricultura. Y también en su órgano administrativo desconcentrado denominado Apoyos y Servicios a la Comercialización Agropecuaria, ACERCA, siendo su última responsabilidad director general de Desarrollo de Mercados y comisionado titular ante la Comisión de Comercio Exterior, en donde otras cosas contribuyó en la creación de instrumentos y mecanismos de comercialización para el abasto nacional de granos y oleaginosas, en la elaboración, suscripción e instrumentación de los esquemas de comercialización para productores y compradores nacionales, esquemas de agricultura por contrato, y en el diseño e implementación de los mecanismos para la negociación y determinación de bases para la comercialización. En el sector privado, actualmente y desde el 2012, se desempeña como vicepresidente ejecutivo de la Cámara Nacional de la Industria Molinera del Trigo, Canimol, a partir de 2013, también como presidente del Consejo Nacional para Abasto de Granos y Oleaginosas, CONAGO, y desde 2018 como presidente de la Comisión de Transporte de la Confederación de Cámaras Industriales de los Estados Unidos Mexicanos, CONCAMIN. Felipe, de verdad nos sentimos muy halagados de tu presencia. Te damos la más cordial de las bienvenidas. Les informo a nuestros participantes que al término de la presentación del maestro Peña, vamos a abrir preguntas y respuestas a través del chat. Y también al término de su presentación subiremos esta misma a YouTube para que quien guste retomarla o compartirla, pues esté disponible para todos ustedes. Y principalmente gracias a todos ustedes que nos hacen el honor de acompañarnos en esta presentación del maestro Peña. Felipe, pues el foro es tuyo. De nuevo, muchas gracias y adelante con tu presentación. Muchas gracias, Genaro. Gracias por la invitación, gracias por el espacio. Es un tema de esos complicados que hay que adaptar para tratar de buscar la relación o las afectaciones entre el COVID, el tema del transporte y específicamente vincularlo hacia la parte de nuestro sector de origen, que es el sector agropecuario. Entonces, aquí si me permiten, me confirmas que ya estás viendo pantalla, está compartida. Pues empezaría... Sí, adelante. Gracias, Genaro. Empezaría entonces, además de saludarlos a todos y desearles que estén bien en compañía de sus familias y que aquellos que estén retomando esta nueva normalidad, pues lo estén haciendo con las precauciones debidas. Pues les envío un saludo. Sé que hay mucha gente que con gran afecto les puedo mandar un abrazo. Y si me permiten, empezaría entonces
hablándoles primero del tema de quiénes estamos en Concamín, que es con la tercera de mis responsabilidades con la que estoy aquí con ustedes en este momento, en donde estamos 124, o las 124 cámaras y asociaciones industriales de este país, en donde sin duda alguna predominan en cantidad las que estamos vinculadas al sector agroalimentario, pero como sector industrial, ¿no? Es decir, aquí no hay sector primario, somos aquellos que le damos valor, que industrializamos los insumos y los productos. Es muy importante destacar que en Concamín, pues estamos todos los usuarios, pero también están los prestadores de servicios. Entonces, se identifican claramente y sin incluir aquí a Mía como fabricantes de vehículos, pues que tenemos detectadas a los representantes o los prestadores de servicio de autotransporte de carga, de pasaje, de servicios marítimos, ferroviarios, de usuarios de transporte, de fabricantes de equipo y de transporte aéreo. Es decir, es la única mesa en la que como país estamos juntos, diríamos, o trabajamos de la mano los prestadores de servicio, los concesionarios y los usuarios. Entonces, de ahí que los consensos que se logran en Concamín, pues realmente buscan lograr objetivos verdaderamente importantes en el ámbito de la relación con el gobierno y entre nosotros como sectores productivos en el país. ¿Qué buscamos en la comisión? Pues fomentar la integración y articulación de los modos de transporte como primordial, es decir, no somos un sector que debamos competir entre nosotros, no es una competencia entre el camión y el tren, no es una competencia entre el avión y el barco, es la complementariedad la que buscamos. Buscamos consolidar a México como un centro logístico de categoría mundial, por ubicación geográfica debiéramos serlo. Lamentablemente no lo somos, no hemos tomado decisiones correctas en el tiempo, pero buscamos con mucho afán al que algún día podamos lograr mejorar nuestra condición logística, sobre todo por nuestra relación con América del Norte y nuestra conectividad con Europa. Buscamos lograr que los modos de transporte sean sustentables, sean eficientes, sean competitivos y seguros desde el ámbito de seguridad vial y desde seguridad patrimonial, es decir, no queremos accidentes y no queremos que nos roben. Por otro lado, pues también queremos contar con un sistema, con sistemas integrales de transporte e impulsar regulación inteligente, es decir, que dé certidumbre y que sea detonante de inversión como país. Que esto, pues lamentablemente, estas noticias que hemos recibido esta semana de que salimos del top 25 de los países con mejor posibilidades o como atractivo de inversión extranjera, pues es algo que no nos gustó nada y no nos motiva para nada en los temas o en el ámbito de ningún sector industrial y mucho menos del transporte como transversal, diríamos, entre todos los sectores. Voy a empezar hablándoles de los efectos del COVID en el transporte. Y aquí, como les comenté, pues nosotros en Concamín, estando las 124 cámaras ahí, pues lo que hacemos es un dictamen para ubicar entonces, primero, qué medidas son las que había que tomar o que había que ubicar con mucha claridad y se fueron propiciando en el tiempo desde que inició lo de la pandemia. Y pues ubicamos entonces que pues, se presentó un tema en general de reducción de personal en las operaciones a los mínimos indispensables, se empezaron a articular controles de filtros sanitarios, se manejaron coordinación de despachos con agendas a base de carga, sesiones remotas de capacitación de personal entre plantas, centros de distribución y transportistas en general, satinización de instalaciones de carga y despacho. ¿Por qué? Porque el transporte pues, no se detuvo, jamás se ha detenido y gracias a ello, pues si alguno cuando hablamos las preguntas me puede poner algún ejemplo, pero en general podemos hablar de que el país ni en los peores momentos, que además seguimos en los peores momentos y eso hay que estar muy realistas con ello, ha dejado de tener insumos, ha dejado de tener productos al menos básicos en cualquier autoservicio, cadena o tienda en la que estemos buscándolos, ¿no? Entonces, esto se vuelve muy, muy importante decirlo. Para esto, pues la problemática que identificamos que había que resolver pues eran los riesgos de contagio, lógicamente, en los procesos de carga y descarga, la reducción de capacidades por falta de operadores,
los bloqueos intermitentes y discrecionales en vías de comunicación, desde boteos, bloqueos, increíblemente bloqueos a las vías ferroviarias por manifestantes en plena pandemia, incertidumbre y variaciones en la demanda, es decir, contracciones de mercado, marzo con ventas de muchos productos en niveles históricos y abriles con niveles catastróficos en muchísimos de los sectores, precisamente por los picos en los que primero se inventarió, diríamos, la población de los insumos, y en abril, cuando se prolongó, pues ya no hubo un tema de ventas en el mismo nivel. Entonces, quizá marzo, al menos en mi sector, fue uno de los mejores meses de los últimos años, y abril uno de los peores de los últimos 5 al menos, ¿no? Entonces, es un tema de contracciones que es muy importante que cada uno lo reflexione en su sector. ¿Qué le pedimos a las autoridades? Pues que nos garantizar la libertad de tránsito y la seguridad. ¿Por qué? Porque pues ahorita lo van a ver por sectores, pero empezamos a sentir temas de bloqueos, como les comentaba, de boteos, de gente pidiendo dinero en las casetas, como que es un delito para dejarnos pasar, y una doble afectación para los que hacemos bien las cosas, porque quien pasa con su tarjeta tag o llave, pues lógicamente que tiene un cobro a través del sistema, y además hay que darle a la gente que está pidiendo en la caseta, ¿no? Entonces, pedíamos certidumbre en las reglas de operación a nivel nacional como industria considerada como esencial, quienes debieran estar claros como esenciales, transparencia para que se pudiera reducir la incertidumbre y pudiéramos entrar en un tema de operaciones de forma mucho más eficiente y preventiva, ¿no? La problemática que se nos dio en general, aparte de los riesgos de contagio, que comentaba yo, perdón, me regresé, nos llevó entonces a que las autoridades, hicimos un chat con las autoridades, con el subsecretario de Transporte y con los directores generales de Secretaría de Comunicaciones, de Seguridad Pública Federal, de las Secretarías de Movilidad de los estados, que nos permitieran estar atendiendo de forma dinámica, virtual, pero muy rápida, cualquier bloqueo, cualquier problemática que estuviera en cualquier parte del país, de forma tal que pudiéramos, incluso con el apoyo de la SEDATU, como pues su ámbito de influencia territorial, el poder conversar, aclarar con gobernadores, con alcaldes y con población en general, situaciones que nos estaban o que nos podían bloquear el paso del transporte de carga y de pasajeros. ¿Qué pasó? Y lo voy a llevar aquí por segmentos. En el transporte de carga, Canacar hizo una encuesta que me permito compartirles aquí, porque es muy interesante el resultado, para medir el impacto del autotransporte de carga en el COVID. Y lo hace segmentando el tamaño de las empresas, micro, pequeña, mediana y grande. Y lo hace con un tema ubicando la cantidad del parque vehicular o el tamaño sobre las empresas. Y podemos ver aquí muy claro, pues que es evidente que el 92.4% de los encuestados son micro y pequeños y medianos transportistas, ¿no? ¿Qué pasa con los efectos? Pues que en las microempresas se muestra de la encuesta que el 51.7% de sus ventas disminuyó en 51.3% y perdido el 1.9% de los empleos. Entonces, es decir, sí hubo una reducción de ventas, es decir, de transporte de carga en promedio del 50%. Sin embargo, no hubo un tema de pérdida de empleo en los mismos niveles. Es decir, se sostuvo, diríamos, la plantilla laboral, no obstante que había una menor cantidad de carga por mover. ¿Por qué? Porque pues, quedamos únicamente con el tema de los esenciales en la primera fase. En las empresas medianas cayó un 39.1% las ventas, hubo una menor afectación en sus fletes, pero y perdieron lógicamente 1.9% de empleo, es decir, un porcentaje menor. Y en las grandes cayó 36%, menor en la caída en las ventas de fletes, y su productividad disminuyó en 37.5% y solamente se perdió el 0.3% de los empleos. En conclusión, pues se estima con la encuesta Canacar que los efectos del coronavirus en todo el sector, si sacamos un promedio ponderado, se han traducido en la caída de ventas del 46%, es decir, sí hubo una disminución de la movilización del autotransporte de carga federal del 46%, en la productividad del 44% y en el empleo solamente hubo una pérdida del 1.1%. Es decir, esto nos llevó entonces a decir, bueno, había una caída realmente, o hay una caída porque se está recuperando en el tema de la cantidad de operarios, de
empresas que están prestando el tema de fletes, de traslado de mercancías, sí, sí lo hubo, y si hay un vínculo, si hay una afectación en el autotransporte. En el tema de pasaje y turismo, la Canapat, no obstante que se metió a hacer sus campañas de prevención, que colocaron en las terminales más de 2.800 carteles promoviendo las medidas de satinización, el cierre de mostradores para mantener distancia entre operarios. Pues sí, pero pues el tema es que el plan de contingencia del autotransporte federal que se anunció el 23 de abril, pues implicó entonces que era obligatorio que usaran cubrebocas, tapamos o que nos tapáramos con lentes los ojos, que tuviéramos acceso, es decir, que bloqueáramos el tema de la posible contaminación, pero no obstante hubo una enorme disminución en el uso del transporte de pasajeros, tanto local como foráneo. Y para colmo, que es la afectación mayor aquí diríamos, pues es que pues tuvimos 70 municipios en 12 entidades en las que no se permitía porque el alcalde, porque el gobernador o porque la comunidad no permitían la salida o el acceso del autotransporte de pasaje federal y pues por temor a los contagios. Y esto pues se complicó mucho porque pues atentaba contra la libre movilización y no solo eso, sino que incluso pues había lugares donde decíamos, bueno, pues no importa que no entren, pero déjenlos pasar porque hay poblaciones que se requieren como simplemente como paso para poder ir más allá, sobre todo el sur-sureste del país, ¿no? En el tema de los usuarios del transporte de carga, es decir, los que tienen flotas propias, empresas con flotas propias, ellos hicieron un programa en el que dividieron en 3 grandes segmentos la atención del COVID, salud y familia, para prevenir contagios, el abasto de mercancías de productos de primera necesidad como compromiso de que no se detuviera, y la conservación del empleo para los miembros, diríamos, de los conductores, los operarios que están dentro de nuestra cadena de transporte. Incluso hicieron campañas, también Canacar las hizo con donación de despensas y demás, pero este proyecto como tal de una iniciativa Juntos por la Salud fue muy importante de parte de NTP porque lo que consolidó aquí fue una campaña de poder apoyar a los trabajadores de la salud, con hospedaje, con agua potable, con equipos de protección sanitaria y con transporte. ¿Para qué? Pues para 51 hospitales, establecieron hoteles en los que pudieran pernoctar, donaron caretas de protección, abastecieron de agua potable, de kits de protección, e incluso de una estrategia logística que permitiera que pudieran moverse con mucha mayor fluidez los empleados de la salud. Aquí el tema importante con el tema de los usuarios del transporte, porque son sobre todo los que manejan el tema del reparto de última milla, o la distribución, diríamos, de las mercancías con valor agregado, pues es que se logró también de forma muy clara que la mayoría de los estados pues nos redujeran las medidas para reducir la movilidad frente al COVID, es decir, todas esas medidas restrictivas a la circulación del transporte de carga en la Ciudad de México, por el hoy no circula, en horarios, en la zona conurbada en general, con el Estado de México, en Nuevo León, en Hidalgo, en Guerrero, se eliminaron para efecto de que pudiéramos, como sector transporte, poder circular con normalidad y con eficiencia para poder garantizar el abasto de los básicos y de los insumos de primera necesidad alimenticios, ¿no? ¿Por qué? Porque pues quedó muy claro, como lo vemos de este lado, pues que el riesgo de contagio por sitio pues nos implicaba sobre todo el tema de que había este riesgo en hospitales, en transporte público, en mercados, en supermercados. Entonces buscábamos que pudiéramos entrar de una forma en la que, o podamos, porque la contingencia está en pleno, entrar a mantener, diríamos, el abasto de productos. En el transporte marítimo, para quien no lo sepa, pues el transporte marítimo en este país está constituido por 180 embarcaciones de bandera mexicana. Es un sector muy petrolizado, está muy vinculado al tema petrolero. Hay 17 prestadores de servicios, son 8 operadores, son 25 empresas armadoras. Pero aquí el tema más importante es pues, que también resultó muy lastimado, independientemente del COVID, también con el tema de la caída en los precios del petróleo y con las afectaciones que hay en el tema de Pemex como empresa, pues hay un tema de liquidez que impacta de manera importante las operaciones de las empresas navieras,
y pues lógicamente también al tema de la tripulación, ¿no? Incluso a nivel de que empezamos a vivir algo que no se había vivido con frecuencia, que fue el tema de riesgos, incluso de delincuencia y robos a las embarcaciones marítimas, ¿no? ¿Qué necesitaban ellos? ¿Qué pidieron? Pues el pago oportuno de Pemex, a sus proveedores, para poder tener liquidez como sector, para poder reactivar las cadenas productivas a través de los beneficios de NAFIN, de la deducción acelerada de inversiones y lo que todos pedimos, las devoluciones de impuestos, de una forma ágil, eficiente, porque pues es liquidez finalmente de los sectores que compramos insumos en este país para darles valor agregado, ¿no? El transporte aéreo pues, entró en una crisis mayor a la del 11 de septiembre, la influencia del H1N1 y una pérdida de empleo de 314 mil millones de dólares en 2020, más de 4.5 millones de vuelos cancelados, 40% de los pasajeros normalmente, según los estudios que tienen en Canaero, esperan 6 meses para volver a viajar, entonces hay que motivarlos a que pueda ser antes. En México, pues la pérdida de 5.291 millones de dólares, nada más en 2020 está estimada, 534,000 empleos en riesgo, 85% de la flota en tierra, apenas está empezando a retomar actividades, y afectaciones a otras industrias, sobre todo del turismo, la hospitalidad y el comercio. Se prevé que la crisis en México tenga un mucho mayor impacto que en el resto del mundo, porque en nuestro caso ya traíamos o ya arrastramos los temas de la pandemia o de los efectos de la pandemia antes incluso de que llegara a México, ya estaba afectada la industria aérea. ¿Qué ve la industria? Pues necesita confianza en los pasajeros. Decíamos de los 6 meses que esperan para viajar que hay que motivarlos a que sea antes. Y después de la contingencia, pues el mayor desafío para la industria aérea pues va a ser recuperar esa confianza para que pueda ubicarse con sanidad y con seguridad en el tema de los vuelos, ¿no? En el corto plazo ellos ven una reducción de costos y buscan apoyos a rutas no rentables. En el mediano plazo, pues nuevas rutas con medidas absolutamente sanitarias que garanticen la seguridad de los pasajeros, y de largo plazo una reestructura de créditos y una modificación de la inversión. Es decir, tenemos verdaderos problemas en la industria aérea en el país. Con la industria de fabricación de vehículos pesados, de tractocamiones, autobuses y camiones, pues hicieron también un programa para ayudar, diríamos, a la población de su sector, diseñaron los protocolos que han sido muy sonados para poder incluso incorporarse, como ya lo están al día de hoy, como una industria esencial, sobre todo por el tema del vínculo hacia el comercio exterior. ¿Por qué? Porque aquí está clarísimo pues, que el impacto en ventas del mercado, simplemente del mercado interno, pues podemos ver aquí de forma muy clara cómo cayó ya en 2020 en las cifras a marzo, de forma pues, exponencial, de forma muy importante. Y pues vemos también cómo la proyección del ADMA, pues aún sin incluir el pasaje foráneo, pues estimado en 2020, pues trae índices de menos 89 y menos 91%. Es decir, la afectación es mayúscula en esta industria, habría que reactivarla, y ya está activa con los protocolos como los van siguiendo, y también un tema que he insistido yo mucho cuando lo he podido platicar, sobre todo en mi sector con ustedes, el tema de ajustar la norma 044 para que con certidumbre podamos invertir en equipo nuevo, en la renovación del parque vehicular, sabiendo que sí va a haber diésel ultrabajo azufre en el país, esté garantizado para que podamos comprar vehículos con tecnología que vaya a niveles de Euro 6 y EPA 10, y mientras no sea así, que nos permitan seguir fabricando Euro 5 y EPA 7, que no necesariamente requieren de ultrabajo azufre para caminar, ¿no? O para caminar en óptimas condiciones. En el tema ferroviario, pues todos sabemos que hay 7 ferrocarriles en este país, 3 son de clase 1, Ferromex, Kansas y Ferrosur, y hay 4 líneas cortas de ferrocarriles regionales, el FIT, el del Istmo de Tehuantepec, el Baja Ferry, el Baja RR y el Ferrovalle, como terminal de conexión. Increíblemente las afectaciones en el tema ferroviario empiezan desde los 19 eventos, ya 20 con el de antier, en el puerto de Veracruz, en lo que va de 2020, en el que nos han bloqueado las vías por manifestaciones diversas, con todo y pandemia. Digo, es increíble, me parece a mí increíble que pase esto hasta en esos niveles.
Pero también hubo una afectación en el tema del transporte de carga por concesionario, es decir, hay una reducción del 8.97% en toneladas kilómetro para la ADMI, del 2.85% para el Kansas, del 13.20% para el FIT, y Ferromex creció 2.39% en el periodo enero-mayo. Esto está muy vinculado al tema de las importaciones. Y el transporte de carga por concesión, y Ferrosur cayó 7.99, Ferrovalle 25.95 y el ferrocarril de Coahuila-Durango 26.55. En general, el promedio es, todos tuvieron una disminución, incluido el transporte o el poco transporte ferroviario de pasajeros que tenemos, en la que la modalidad suburbana incluso, que transporta 15.34 millones de pasajeros, pues implicó también que hubo una disminución de 34.91%. Aquí se ve muy claro del lado derecho, pues cómo está el tema del transporte de pasajeros, la caída, ¿no? El que mayor transporta, pues es el suburbano en la zona metropolitana de la Ciudad de México, Estado de México, Ciudad de México, pero pues también bajó incluso en los turísticos, lógicamente, en el Chepe, en el Tequila Express, en el de Puebla, Cholula, etcétera, ¿no? Es importante decir que, no obstante, pues el sector ferroviario se mantiene la inversión, incluso como esencial, el equipamiento y la infraestructura de $603 millones para 2020, y entre 95 y 2018, pues sí hay un incremento, es decir, antes del COVID, seguimos con un tema de un incremento en la carga ferroviaria que genera más de 15,000 empleos directos y 4 indirectos por cada directo, pero en 2020 con el COVID sí hubo una afectación absolutamente también en el tema de la cantidad de mercancía que podíamos mover también por ferroviario. Entonces, estamos claros de que hay una afectación marítima, hay una afectación o por agua, por aire, por autotransporte, en pasaje y en carga, igualmente en materia ferroviaria, tanto en transporte de mercancías como en pasajeros. Adicionalmente a esto hay que ubicar el tema de los robos, de los bloqueos sociales y del arrollamiento en cruces a nivel. Muy importante es el tema o no menos del arrollamiento en cruces a nivel, pero por ejemplo, hoy en la tarde tenemos un parlamento en el Congreso de la Unión también en vía Zoom, en el que nos toca participar porque dentro del decreto del presidente para extinguir los fideicomisos en este país, pues se lleva también el fideicomiso de cruces a nivel que tiene aportaciones privadas, federales, municipales y estatales, y cuya finalidad, porque ni siquiera tiene mucho dinero, pero su finalidad es la señalización para evitar los accidentes, diríamos, tanto entre modos de transporte y fomentar la convivencia urbano-ferroviaria, ¿no? Si me permiten, fuera del ámbito, diríamos, entonces, de las afectaciones del COVID en este periodo, pues enero, abril, pues me cambiaría para el tema de decir, bueno, ¿dónde estamos como México en la competitividad? Y pues lamentablemente debo decirles que independientemente de que perdimos, como decía cuando empecé, o que salimos del top 25 de los países con mayor confianza para la inversión extranjera, pues tenemos un tema de que como porcentaje del PIB en el tema de transporte, pues tenemos costos mayores que nuestros principales competidores, sobre todo el caso concreto aquí, Estados Unidos, que es del 8.3, y Canadá, que está en ese orden también, cuando a nosotros se nos cuesta el 12%. Entonces, sí, nos cuesta más la logística en México que con nuestros competidores, y eso hace también o nos obliga a que busquemos la forma de tener mayores niveles de eficiencia. En la competitividad que empezaba yo platicando entre modos de transporte, pues es muy importante tener claro que a mayores distancias el ferrocarril y el barco son más eficientes y competitivos, pero se requiere que muevan más volumen o grandes cantidades de volumen. Y otro tema, pues es la falta de infraestructura, pues que debiera enfocarse más en el tema de distribución y mover más el tema de gran peso, gran dimensión, vía ferroviaria, y toda la parte de materiales peligrosos o en su mayoría viaductos, y si no se puede por ductos, pues entonces vía ferroviaria y en última instancia vía camión por el tema de la siniestralidad. Entonces, pues realmente nuestra rentabilidad implica que más o menos entre 400 y 500 kilómetros de distancia, el autotransporte ya pierde eficiencia, yo diría alrededor de los 400 kilómetros, y debemos de buscar un medio que mueva mucha más carga, independientemente del tema del tipo de camión o de vehículo que utilicemos, ¿no?
Si me sigo enfocando en el tema de la competitividad, pues digamos que anualmente el transporte pues trae cerca de 1.700 millones de toneladas y el autotransporte participa con el 56%, con 547. El ferroviario con 127, el marítimo con 308 y el aéreo con 700,000. ¿Qué movemos? Y aquí empezamos a meternos como sector, pues alimentos, bebidas, textiles, toda la industria, diríamos, zapatera, maderera, papelera, petrolera, de petroquímica, metal, electrodoméstica, eléctrica, maquiladora, cementera, acerera, etcétera. También de comercio y también de servicios, pero es importantísimo empezar a enfocar la parte del sector agroalimentario en este contexto. En el tema terrestre, pues movemos el 68% de la carga, es decir, la suma de ferroviario y autotransporte nos lleva al 68%, que se genera el 2.3 millones de empleos directos. En el autotransporte es el que más empleos genera de forma directa. Comentaba que el ferroviario genera 15,000 directos y cerca de 100,000 indirectos, contra 2.3 millones que genera el autotransporte, e implica o representa una aportación cercana al 6% del PIB nacional. En el tema, es importante decir que, pues, si, aparte del 56% de la carga, el autotransporte mueve el 71% del valor del comercio internacional, el 96% del pasaje, es decir, solamente el 4% del pasaje en este país se mueve vía aérea, en un 3%, 3 punto y pico por ciento, y menos del 1% por vía ferroviaria. El otro 96% son los camiones de transporte público o de transporte de pasajeros federales que se mueven en las carreteras a lo largo y ancho del país. Se mueve el 27% de los estudiantes del país, el 41% de los trabajadores en autobús y el 100% de las mercancías de reparto. Es decir, el barco y el ferrocarril son principalmente para abastecernos de insumo y el reparto es vía camión en su naturaleza. También somos los principales consumidores de diésel. Si me meto al enfoque del sector agroalimentario, pues yo quisiera empezar recordándoles en el tema del comercio exterior, que es importantísimo para México, pues que tenemos 12 tratados de libre comercio con 46 países, 32 acuerdos de promoción y protección recíproca con 33 países y 9 acuerdos de alcance limitado. Y esto pues se dice fácil, pero es el comercio exterior de México, y es decir, para el que trabajamos en gran medida como industria mexicana con productos de alto valor para la exportación. En tratados comerciales, pues después de los 130 millones de mexicanos que estamos ya en este país o que somos originarios de este país, pues la región del libre comercio pues nos lleva a una región de cerca de 500 millones de habitantes, pero no hay que perder de vista que pues tampoco es el mundo, aunque estemos por entrar al tema del TEMEC, pues el Telecuem, incluso ya con la modernización que tenemos como sector agroalimentario, pues tiene una población mayor a los 500 millones de habitantes, y nada despreciable el CTPP con 505 millones de habitantes entre toda la población de países que la componemos. Entonces, ¿a qué nos lleva esto? O quiero meterme al sector agropecuario en el transporte, pues a que nuestra balanza comercial de mercancías en México pues dejó de ser desde hace años petrolera para convertirse en una balanza inminentemente de ingresos no petroleros, que se compensa entre importación y exportación, en la que todos sabemos que en el sector agroalimentario mexicano la balanza es positiva para México, dentro de la región del TEMEC, tanto con Estados Unidos como con Canadá, más con Estados Unidos, y eso que somos grandes importadores de granos, ¿no? Nuestra exportación agroalimentaria pues, nos implica que durante los últimos 5 años pues hemos superado las divisas del turismo, del petróleo y las remesas, y somos el tercer sector con mayor exportaciones al día de hoy en el país. Y esto, pues lógicamente, que son productos que tienen que moverse dentro y fuera de México. Cerca del 8% del total de las exportaciones de México son agroalimentarias, lo comentaba, el 51 o el 3.9% del sector primario, el 3.8% de agroindustriales, con un total del 7.7%, por eso nos lleva a cerca del 8% del total de las exportaciones. En la producción nacional, pues podemos ubicar entonces, y el dato que quiero destacar yo aquí es que son más de 280 millones de toneladas de alimentos las que producimos en México entre granos, oleaginosas, productos agroindustriales, forrajes,
hortofrutícolas y otros productos agrícolas y del sector pecuario, incluido alimento balanceado, etcétera. Entonces, se dice fácil, pero 284 millones de toneladas, más el complemento de lo que tenemos que importar, al menos en los sectores de granos. Si nuestro consumo es de 65.7 millones de toneladas, pues entonces eso nos hace ver que nos faltan cerca de 25, 26 millones de toneladas que tenemos que importar, y hay que sumarlas entonces a los 280 millones de toneladas que movilizamos. Estos 26.3 millones de toneladas, que son el 40% de nuestro consumo, que es lo que importamos, y si me regreso un poquito y lo sumamos a las 283 millones de toneladas y le sumamos los cerca de 5 millones de toneladas que tenemos que importar también de productos lácteos, cárnicos, etcétera, pues estamos hablando entonces de que rebasamos las 300, son 305 millones de toneladas lo que movemos en este país del producto del sector agroalimentario, más los que se me estén escapando. ¿Qué orígenes tenemos en el segmento de granos para la importación de estas 26.3 millones de toneladas? Pues principalmente estamos concentrados en Estados Unidos con el 82%, el 10% es de Canadá, después ubicamos Rusia, Brasil, Ucrania y Argentina. Estamos como país, o entendimos muy claro con el tema de la negociación del TEMEC, que había que diversificarnos. Mi sector de origen en el tema del trigo es quizá el más diversificado, pero los demás, el maíz y el soya, pues también están diversificándose cada vez más para no depender de un solo origen. Entonces aquí lanzaría la primera pregunta, o la pregunta básica, es ¿cómo se atiende la movilización de esas más de 305 millones de toneladas que produce y transforma el sector agroindustrial? Pues no hay más que por barco, por tren o por camión. Entonces, de aquí la importancia del transporte para empezar a ubicarnos y decir, bueno, pues somos el principal cliente del ferrocarril como sector. En este top 10, diríamos, que vemos muy claro aquí, pues los productos del campo pues representan, digamos, fuera de los contenedores en cuanto al número de carros, somos el segundo que más carros utiliza, más en el ferrocarril, somos el que más mercancía transporta, incluido en millones y en valor. Es decir, el 87% del tonelaje total transportado y el 85% del total de toneladas kilómetro en México se transportan por vía de ferrocarril, y repito, y somos el principal cliente de ferrocarril. Eso sí, muy diversificado, porque no somos una industria, diríamos, en manos de pocos, somos una industria en la que participamos muchos agentes, ¿no? Las 65.7 millones de toneladas de granos y oleaginosas que movemos, pues 11.8 de las importaciones son de maíz, 4.6 son de soya, 4.2 de trigo, 1.7 de forrajes, 0.7 de arroz, y esto es lo que se mueve, diríamos, vía ferroviario. Son insumos que o llegan al país directamente por vía ferroviaria, o aún llegando por vía marítima, conectan en su gran mayoría con el ferrocarril, con excepción de los puertos de Tuxpan y de Progreso, diríamos que no tienen conexión ferroviaria, ¿no? Entonces, la importación de los 23.5 más la producción de los 42.2 nacionales nos llevan simplemente a la movilización de 65.7 millones de toneladas de granos y oleaginosas en este país, principalmente por vía ferroviaria. Utilizando entonces las 35 terminales de carrusel para las importaciones, que nos deben llevar a términos de eficiencia, con facilitación fitosanitaria, que nos debe llevar a un tema de buscar medidas que nos permitan no entorpecer las importaciones, de forma tal que podamos hacer las revisiones y las supervisiones directamente ya en destino. Esto es una figura que ya opera vía el Senacica para granos, con mayor infraestructura, es decir, con la conectividad que comentaba yo entre tanto vía carretera como vía ferroviaria y vía marítimo. Estamos en una oportunidad magnífica, diría yo, a días de que entre en vigor el TEMEC, con una posición clara en la que tenemos la conexión vía ferroviaria más importante del mundo, diría yo, en América del Norte, desde donde inicia la frontera con Guatemala hasta donde termina Canadá. Tenemos una conexión ferroviaria de primer mundo. Tenemos algunas carencias, pero muy superables, que nos pueden llevar a tener la mejor conectividad vía
vía férrea. Hay mucho trabajo que hacer en el tema del autotransporte. Solo tenemos autorizado el tema de los vehículos de largo alcance para 87 empresas en este país, es decir, aquellos que pueden entrar al territorio norteamericano. El resto es transporte transfronterizo. Entonces, en realidad, nuestra frontera norte con Estados Unidos opera o vía marítima o vía ferroviaria. El resto es una interconexión por vía de transporte transfronterizo. Se requiere certeza jurídica para inversión, para que tengamos buen combustible, para que podamos no estar cambiando la normatividad del día al día, que se requiere Estado de Derecho, no podemos tener todo el tiempo excepciones, caprichos o intenciones recaudatorias de diferentes gobiernos que nos prohíban pasar, cruzar, descargar o que nos quieran cobrar por hacerlo. Me acabo de dejar ahorita para entrar con ustedes una reunión con el Estado de Baja California. Acaban de publicar el sábado pasado una ley en la que convierten en delito federal el circular por el Estado de Baja California sin autorización del instituto local, tanto al transporte de carga como de pasajeros, con 2 años de prisión por hacerlo. Entonces, imagínense, pues estamos lógicamente rápidamente con ellos para que pueda quedar claro que si son permisos locales y quieren regular algo en el tema de taxis o de ilegalidad de camiones locales, pues que lo dejen bien claro, porque la redacción aparentemente pues vincula al transporte público o privado federal de pasaje y turismo, al igual que el de carga, ¿no? Requerimos inversión, requerimos seguir trabajando en la ampliación de los puertos, de los libramientos ferroviarios, requerimos de seguridad vial, requerimos de seguir trabajando en las medidas de seguridad vial y la capacitación desde nuestros hijos en la educación básica hasta los usuarios del transporte. Es increíble, pero hay que capacitar al conductor del vehículo de gran peso y dimensión para que pueda medir el largo del vehículo al cruzar y encontrarse con el ferrocarril, porque muchísimos de los accidentes entre ferrocarril y camión se deben a la falta de capacidad para dimensionar el largo del camión. Es decir, el chofer cree que ya lo libró, que ya pasó y no alcanza. Entonces, digo, es un tema muy importante en todos los sentidos. El tema de seguridad patrimonial, el tema de delitos carreteros, la incidencia delictiva. Hemos hecho todo el trabajo para que, como todos ustedes lo saben, desde el 22 de febrero el delito del robo al autotransporte es federal. Y aquí me meto al tema, o es la forma que encontré para entrar de rebote, un tema que es más de la competencia de la Comisión de Seguridad en Concamín, pero que al ser robo en transporte, pues con gusto lo pongo en la mesa. ¿Por qué? Porque tenemos la información de la reunión en la que participamos ambas comisiones con la Fiscalía General de la República, para estar viendo de forma mensual el avance, y pues ubicamos entonces que esta seguridad patrimonial, si bien se dice que puede venir mejorando, no hay que confundir también el tema de las afectaciones del COVID con las que empecé, pues implican que hubo una reducción muy importante en la cantidad de carga y de vehículos circulando, que también se traducen en una cantidad muy importante o de disminución en el número de denuncias. No obstante, pues Guanajuato sigue siendo el estado con mayor cantidad de denuncias, Veracruz es el segundo con el 17%, Jalisco el tercero, es decir, las denuncias ante la autoridad, y les recuerdo que la denuncia del robo al autotransporte, así se dé dentro de la ciudad, si es autotransporte, tiene carta aporte, es delito federal y debe denunciarse ante la Fiscalía General en la delegación de la Fiscalía, pues está concentrada en 5 estados, Guanajuato, Veracruz, Jalisco, Querétaro y el Estado de México. Después de ello, pues Tlaxcala, Hidalgo y Puebla, como ven, al igual que Michoacán, pues no van de ninguna manera lejos, ¿no? Las acciones de seguridad de los delitos carreteros, pues trabajamos o se está trabajando en el tema del robo con mayor frecuencia a la mercancía, pues son alimentos y abarrotes. Seguimos siendo el cliente favorito. Hay 2.128 denuncias o carpetas de investigación por el robo de mercancías en el tema de nuestro sector. Se han dictado 344 prisiones preventivas, es decir, esa famosa puerta giratoria sí está trabajando con las reformas de forma tal que ha evitado, por ser delito grave, que los delincuentes entren y salgan el mismo día. Digo, no se puede tapar el sol con un dedo y sí se sigue. Hay jueces que todavía no entienden el alcance de la reforma constitucional y como no se ha reformado el Código Penal, siguen aplicando el Código Penal sobre la Constitución. Es un absurdo gigantesco, pero en general está caminando. Hay prisiones claras. Sigue siendo el
el robo al hidrocarburos pues de forma muy importante en este país, aunque el primordial es el de alimentos y bebidas, y los lugares con mayor incidencia pues son las autopistas del sur de Celaya, la autopista Salamanca, la Celaya y Pénjamo, Irapuato, Guanajuato, con 1.248 carpetas de investigación, la carretera Orizaba-Veracruz, la carretera antigua Veracruz-Ayula, la autopista Córdoba-Veracruz, y con 413 carpetas de investigación, la autopista México-Querétaro y Querétaro-Celaya con 54. Es muy importante aquí decirles que esta no es una información del CENSIGAR o de cualquier empresa que esté monitoreando incidentes, que es muy valiosa la información que dan. Esta es información ya extraída de las denuncias presentadas. Entonces, el único defecto que puede tener aquí es aquellos que no sean denunciados de forma correcta y formal, ¿no? Hay, entonces, repito, 9.965 carpetas de investigación, 6.974 determinadas con archivo temporal, 600 con incompetencia y 279 con acumulación, 1.483 en trámite y 459 en investigación judicializada, es decir, que realmente han tenido a la gente detenida o que tienen incluso sentencias. Ya hay sentencias importantes como novedad en este último reporte de la Fiscalía General, y hay sentencias que se están poniendo altas, son sentencias de más de 25 años de prisión, cosa que realmente pues algo que hay que difundir y hay que dejar claro que está pasando, a ver si con eso también ayudamos un poco a que se reduzca el tema de la delincuencia, que además, en mi punto de vista, tenemos que cuidarlo mucho porque con el tema país, con el tema de la situación del COVID y agregado el tema económico, de la afectación económica, pues no quiero pensar y mucho menos afirmar que el tema de la delincuencia va a ser un tema que vamos a estar observando muy de cerca en los siguientes semanas y meses, ¿no? Comentaba que el más robado, el 27.08% son alimentos y abarrotes. Bajamos, disminuimos importantemente. Materialmente hemos estado en el promedio del 50% durante todo el año pasado. Hay que ver el efecto o la implicación que tiene realmente el tema del COVID. El presidente de la Comisión de Seguridad me explicaba que proporcionalmente sí hay una disminución aplicando, aún por el hecho de que haya menos vehículos, cosa que yo sin duda le creo, se lo confío, pero también hay que sumar que hubo menos vehículos circulando en las carreteras, cosa que también hacía más difícil y que hacía más fácil también el custodiar a través de los operativos el transporte de vehículos, ¿no? Me acuerdan por ahí, Genaro, en las preguntas de platicar de los operativos Escalera, ¿no? De seguridad. Las acciones de seguridad, pues, nos han implicado también la recuperación de vehículos puestos a disposición, 2.231 a través de la Guardia Nacional, ¿cómo se llama? Y vehículos puestos que están dentro de peritaje son 1.975. En resumen, y aquí hay un listado muy claro, hay que reconocer a la Guardia Nacional, a la Policía Federal, o dentro de la Guardia Nacional, el esfuerzo en la recuperación también de vehículos que han sido robados, más no de la mercancía. Es decir, la mercancía es un tema que no se recupera en los mismos niveles que los tractos, que los vehículos. Sin embargo, pues hay todo un quehacer ahí en el trabajo del seguimiento de la mercancía robada que nos afecta, siempre he dicho yo, doblemente. Nos dompea por el lado de que competimos contra nuestra propia mercancía a precios menores, y por otro lado, pues tenemos la afectación directa del robo, aún y cuando tengamos seguro, incluidos los costos de póliza y de deducibles, ¿no? En el tema ferroviario, porcentualmente hay una disminución en 2020. Estamos hablando al corte de 500 denuncias en números cerrados, al corte del mes de marzo, perdón, de mayo, y si se dan cuenta, pues están concentradas en los estados de Querétaro y de Sonora. Sonora llama mucho la atención cómo prendió en este tema. Yo insisto en que los delincuentes son furtivos. Los operativos en la zona de Veracruz, en la zona de la montaña, han hecho que disminuya el tema de la delincuencia. Hay una buena colaboración de las autoridades federales y estatales, pero los delincuentes cambian de zona y cambian de modo de operación. ¿A qué los invito yo? A que pues, sigamos trabajando juntos, usuarios y concesionarios. Queremos mover más, con más seguridad, más rápido, y pues necesitamos para esto la colaboración de todos. Y yo la invitación que hago más seria y importante aquí es que nos cuidemos mucho en el tema de
los contagios, cuidemos mucho a nuestra gente, a nuestros empleados, y aprovechemos la oportunidad también en el transporte, yo así lo digo bien claro también, de todo el mundo vimos en la sociedad la importancia del transporte como un eje transversal para la distribución, para allegarnos de insumos y para la distribución de mercancías en plena pandemia. La pandemia continúa, no podemos bajar la guardia. Sin embargo, también es un elemento que usaremos con las autoridades de forma muy clara y transparente para hacerles ver y seguirles haciendo ver la importancia del transporte y que no es el culpable o no es el culpable único, ni de la contaminación, ni de la siniestralidad, y mucho menos de los temas relacionados a las muertes o a la pérdida de vidas de las personas, ¿no? Yo estoy a sus órdenes porque ya me llevé casi una hora, 50 minutos. Yo prefiero entrar con ustedes en diálogo como quieran hacerlo. Estoy a sus órdenes. Aquí están también mis datos de contacto para que no los tenga. Supongo que en un foro en el que estamos 100 gentes arriba, la mayoría creo que me conocen y estoy a sus órdenes con mucho gusto. Muchas gracias, general. Felipe, pues muchas gracias, excelente presentación y creo que vamos a tener material para seguir charlando, indudablemente. Yo voy a permitirme retomar algunas cosas que quisiera preguntarte al respecto. ¿Cómo está la disponibilidad de equipo para mover las cosechas nacionales? Tradicionalmente hay lugares o hay zonas del país que pues por cuestión de seguridad no tenemos disponibilidad o muchas veces las tarifas hacen como inaccesible. En general, la disponibilidad de equipo para movilización de cosechas, que finalmente va enlazada con la competitividad país, Felipe. ¿Cómo estamos? Es muy buena pregunta, Genaro. Mira, yo creo que sin duda ha crecido el tema de la capacidad, diríamos, de movilización del ferrocarril. Hay una inversión tanto de parte de las concesionarias como de muchas empresas que han entrado en esquemas de arrendamiento de tolvas, que ha permitido fortalecer la cantidad de tolvas que hay disponibles, pero no obstante siguen faltando, y lo que falta sobre todo es un tema de planeación, ¿no? En el sector nuestro, pues cuando tenemos la gran cosecha que hay que movilizar de maíz de la región de Sinaloa principalmente, y por qué no decir de Sonora y Tamaulipas, aunada ahora a la gran cosecha también, por ejemplo, de trigo, de esta misma región, Sonora, Sinaloa, y la de sorgo de Tamaulipas, y después la de trigo y maíz de Chihuahua, pues nos llevan a que debe haber una calendarización, porque tienes dos grandes problemas. La vía, pues es una. Entonces, de repente a veces, y cuando ves a usuarios y a prestadores juntos y trabajas con ellos, entiendes que ni la demora es un negocio para el ferrocarril, cuando realmente ya ves el tema de fondo, porque su negocio es rodar. O sea, a ellos les genera rodar, no les genera también parado las tolvas. Entonces tienes que buscar que no haya paro de tolvas, que no haya bloqueos, que no se detengan, porque eso también nos detiene la disponibilidad de tolvas a nivel nacional. Y otra es trabajar con ellos en la calendarización que nos permita decirles, oye, se van a mover o se están contratando y se están moviendo 1,5 millones de toneladas de Sinaloa con destino al occidente, y en qué periodo para que ellos puedan también prever la disponibilidad de tolvas. ¿Por qué? Porque definitivamente suficientes no son, tienen que atenderlo por bloques, una, y dos, la interconexión entre una empresa y otra, también en las rutas, pues hace también que se entorpezca mucho el que una empresa le regrese las tolvas a la otra, quien quieras, Kansas, Ferromex o Ferrosur y viceversa, es la misma historia, y eso también nos perjudica mucho en el tema de la disponibilidad en el tiempo. Entonces, la invitación aquí es a que planeemos lo más posible como sector con los ferrocarriles. Yo creo que podemos pedirles sin ningún problema, vinculados a través de la Comisión de Transporte y el CONAGO y con ustedes, sesiones también a las empresas ferroviarias en el que, pues, si bien no podemos tocar los temas de tarifas, sí podemos, creo que muy claro, establecer los parámetros de decir de qué forma podemos adecuar la logística para que haya disponibilidad o sea la más eficiente posible, ¿no? Yo me imagino que la siniestralidad que estamos sufriendo a nivel país ha elevado primero pues, el costo de los seguros e inclusive que te quieran asegurar las cargas. ¿Cómo estamos en ese tema, Felipe? Con los seguros, costos, y que realmente
pues a veces cuando quieres vender un auto le pones un precio tan caro, pues decir, si quieres vale tanto, pero en realidad va implícito el no te quiero vender o no te quiero atender. ¿Cómo estamos con la siniestralidad en cuanto al costo de seguros y Mira, disponibilidad? depende mucho del tema en materia ferroviaria, diría yo, porque tendría que ir al autotransporte también. Tiene mucho que ver con el tema de las rutas y con el trabajo que se está haciendo en seguridad. Sí hay una tendencia decreciente en el tema de los robos, con el tema de las reformas que se han dado a la ley y con una Guardia Nacional que está con las pilas, pues honestamente ya bien puestas. No me queda claro que no es falta de voluntad, pero sí se ha repercutido en el tema de que las pólizas a menor riesgo pues tienden a tener que bajar. El tema aquí es que también pues hay rutas muy localizadas en las que tenemos que hacer todo un trabajo para que esto pueda permear y se pueda ver una disminución realmente en el costo de las pólizas. Siguen siendo altas, sigue habiendo un índice de siniestralidad pues muy alto, y sobre todo de recuperación de la mercancía muy bajo. Entonces, una cosa es que el seguro que tienes, por ejemplo, del tracto, es decir, del camión como tal, que generalmente la gran mayoría se están pudiendo recuperar ya en estos tiempos, porcentualmente hablando, pero la carga no. Entonces, el seguro de la carga pues sigue siendo un costo, un seguro caro. ¿Por qué? Porque es evidente que su recuperación es muy difícil y por tanto su siniestralidad y su costo de prima pues es muy alto. Y lo peor de todo es que eso nos encarece o nos hace, como costo país, nos encarece la movilización o la movilidad, la logística. Y por otro lado, pues también es un tema que tiene una cadena inflacionaria, ¿no? Yo aquí aprovecharía para decirte o para decirles que creo que es muy importante el que observemos que está el tema de que están instalados a través del esfuerzo de la iniciativa privada y de las cámaras de Concamín, con Canacar, con Canapat, con Camintran, con Canaero, con la Asociación Mexicana de Ferrocarriles, con la NTP y con ATRAM, está instalado, el pasado 6 de mayo se instaló un comité interinstitucional para la seguridad en el transporte durante la emergencia, y lo que busca es, una, garantizar la seguridad a través de los paradores del transporte en todas sus modalidades, como pueden observar desde el punto de vista de que son todos los modos de transporte, para garantizar que que no nos roben, es decir, que nos custodien, y que cuando tengan que detenerse estén en paradores de forma segura. Y se instalaron 4 centros regionales de reacción inmediata. El de Puebla está funcionando muy bien. Es un centro que implica que hay GPS en las patrullas federales, locales y municipales, que hay un helicóptero de reacción en el que ante el reporte de robo de inmediato hay una reacción, y se están por instalar en los mismos modos y con donaciones y aportaciones de iniciativa privada en Querétaro, en Aguascalientes y en Michoacán. Entonces digo, si hay una labor importante que tiene que verse o que tiene que reflejarse en el costo de los seguros, porque tiene que haber una disminución, diríamos, en el tema de la reducción, diríamos, a los robos y de la carga. No más que pensar en la recuperación y el seguimiento de la carga robada es en el tema de la disminución de siniestros. Bueno, ¿qué efecto ha tenido, tal como lo mencionaste, los operativos de escalera que hemos implementado? ¿Están funcionando? ¿Cómo están estos operativos? ¿Cómo están funcionando, Felipe? Bien, lo que tenemos nosotros conocimiento es de que funcionan bien, que está trabajando de la mano con nosotros. Tenemos un chat también en el que nos vinculamos, diríamos, con los responsables de los operativos en cada región. El de Puebla es el más añejo, diríamos, México-Tabasco, para decirlo en temas completos de la dimensión de la ruta. Pero sí se ha funcionado. El tema es que tiene sus defectos también. Cuando sale el camión, diríamos, de la ruta principal y salen a tomar alternas para bajar a Tecamachalco, para bajar a Córdoba, Orizaba, a Mendoza, o como vayan, pues ahí es donde también se puede dar un tema de siniestralidad porque no bajan con ellos en el tema del operativo. Entonces esto nos lleva también a que estamos prefiriendo la carga diurna, es decir, pasar de día con estos operativos que circular solos de noche, ¿no? Es decir, sigue habiendo un tema importante de robos y sobre todo hay un tema de un incremento muy importante en la violencia, ¿no? La violencia es muy triste como país que tengamos que decirlo así, pero pues la violencia es básica, o sea, el 85-87% de los siniestros se dan con violencia. Violencia significa desde el secuestro del operador
hasta que lo lesionen, lo lastimen o incluso hasta le priven de la vida, ¿no? Y esto pues se da igual, con menos violencia en el tema ferroviario, porque pues abusan también de que es un solo operador, salvo que lleve los dispositivos de seguridad, que normalmente los llevan, pero en el caso del operador del autotransporte es donde más frecuentemente se da esto. Entonces, pero están funcionando dentro del alcance y tan están funcionando que la petición de Concamín y de la industria en general ha sido que se puedan ir implementando en nuevas regiones, sobre todo ahora, por ejemplo, el tema de la región de Querétaro, que está extremadamente vulnerable y violenta, la zona de Bajío. Entonces, el corredor, diríamos, hacia Querétaro y hacia la zona de Villagrán, Celaya, es muy importante que a brevedad tengamos esa región funcionando con mejores condiciones de seguridad en participación con la Guardia Nacional, ¿no? ¿Qué nos puedes comentar aunque no hablamos específicamente de tarifas, sin embargo, una parte de los cargos que nos hace la tarifa de ferrocarril, pues es el cargo por combustible? ¿Qué estás previendo en cuanto a este cargo? Y también, ¿qué pasa con las tarifas portuarias? ¿Estamos esperando que crezcan? ¿Cuáles son las perspectivas que estás viendo, Felipe? Qué buena pregunta, Genaro. Qué buena pregunta porque me permite decirles, dentro del, y se me olvidó ponerlo en la presentación, habrán estado observando decreto y decreto y decreto del Ejecutivo Federal en el que hicieron exenciones, diríamos, al IEPS, tanto al interior del país, en materia de hidrocarburos, como en la zona fronteriza. Y esto pues ha implicado que quienes tenemos acceso, diríamos, a salir, aunque sea un poquito ahí que nos sacan a pasear junto con el perro, pues podemos ver que el costo del combustible en las estaciones, tanto de las gasolinas verde, roja como del diésel, está disminuido y no es que obedezca necesariamente a la caída del petróleo. Llegamos a ver tipo de cambio de casi 25 pesos por dólar, un petróleo en el suelo, pero un combustible de 15, 14 pesos por litro. Y esto implicó que hubo una política de apoyo del gobierno federal en la administración del IEPS para que no lo cobrara la estación. ¿Cómo repercute esto? Atendiendo tu pregunta, el cargo por combustible que se suma a la tarifa ferroviaria que cada uno tengamos en nuestro sector y en nuestra ruta, sí se ha visto disminuida. Si recordamos, el año pasado era del orden del 17-18%. Cuando empezamos este año andaba en el orden del 14-14,5%. Es decir, tarifa más seguro y más 14 o 14,5% de cargo por combustible, es decir, el costo del diésel. En este momento, yo les diría con pleno conocimiento de causa que la tarifa esta ha disminuido a niveles de que estamos en el orden de que si del 12, del 10,5 y 12,5% como tarifa de cargo por combustible, cuando estamos en la zona, diríamos, o por empresa, diríamos, Ferrosur versus Ferromex o Kansas, estamos hablando de que en sus rutas estamos hablando en promedio más o menos, te digo, entre el 10 y el 12,5, entre el 10,5 y el 12,5% de cargo de costo por combustible, dependiendo de la ruta. O sea, si hay una repercusión, si hay una disminución que nos debiera ser favorable, la movilización, tanto en materia de autotransporte, de transporte terrestre, para decirlo con claridad, tanto en materia ferroviaria como en autotransporte, porque el autotransporte pues también carga diésel en la estación, que también tiene un costo que está repercutido o menos afectado por el IEPS y que debiera hacernos más eficiente la logística en estos tiempos que son o que están siendo difíciles, ¿no? Y en cuanto a la pregunta de la tarifa marítima, también me parece que es muy buena porque sí, ahí sí vemos que hay un efecto, hay un tema de un incremento, no en la tarifa del barco, sino en la tarifa marítima del ferrocarril. Es decir, el ferrocarril que conecta con el barco, sí tiene un incremento del orden del 7,5% en la tarifa, que no tiene la tarifa nacional. Entonces, esto es muy importante en nuestro sector de granos y oleaginosas porque pues esto debiera también hacernos voltear a ver y decir, bueno, salvo que sea muy, muy eficiente en mi tema de mis importaciones, si soy un importador mediano, debo de estar viendo con mucha objetividad la posibilidad de comprar una cosecha nacional e incluso inventariarme un poco, con una buena administración de riesgos, debo decirlo, sobre todo por la inestabilidad que hay tanto en paridad cambiaria como en mercados de futuros, pero
pero sí, con toda responsabilidad dicho, en temas netamente de tarifas, sí es más eficiente la movilización nacional que la tarifa de la importación. Dentro de tu presentación me llama la atención que mencionas que en general se caen las ventas del sector, sobre todo el sector en general, de empresas pequeñas, medianas, grandes, inclusive los ferrocarriles, que a excepción de Ferromex, dijiste que creció por las importaciones, pero hay una baja en el negocio. Sin embargo, dices que la inversión en equipamiento no se detiene, que se sigue la inversión en el sector va a crecer a pesar del momento actual. ¿Por qué mencionaste esto? O a lo mejor no lo entendí bien. Porque los dos temas, híjole, somos muchos y está abierta la reunión, pero pues ni modo. Porque los dos temas de inversión que trae el presidente en su cabeza del Chiapas, del trenecito del Maya y del Istmo de Tehuantepec, están clasificados incluso como esenciales, al igual que el aeropuerto de Santa Lucía. Y entonces, pues es una inversión que no se detiene y que te implica que hay una inversión clara en el periodo, o sea, que está calendarizada, porque esto, pues todo implica que va a tener una continuidad, se necesite o no, ¿no? De hecho, aquí aprovecho para comentarles a los sectores, acabamos de obtener ayer la autorización del, quienes no conozcan el tema del proyecto del Istmo, pues implica la conexión o la reconstrucción materialmente a 100% de toda la ruta ferroviaria del Istmo de Tehuantepec hasta conectarse con el Tren Maya, y pues implicaba entonces el cierre absoluto de la vía sin que hubiera ventanas en el tiempo para trasladar, para allá movemos cemento, movemos jabones, movemos chatarra, movemos pues todo lo que conectamos hacia el puerto, sobre todo el puerto Chiapas, y que tenemos un tema de exportación para con Guatemala también. Entonces, pues ya conseguimos ayer que nos abrieran, primero nos hicieron el favor del director del FIT, del FIT, no, claro, no del FIT, del proyecto del Istmo de Tehuantepec, el licenciado Marín Molinedo nos autorizó una ventana por mes y ya que vimos que no era suficiente, acabamos de pedirle como con Camín que nos abriera una segunda o tercera de ser posible, ya nos abrieron al menos una segunda, es decir, pues ya hay una ventana por quincena para que pueda pasar el tren una vez cada 15 días para llegar en la conexión hasta digamos, hasta el Istmo, ¿no? Pero entonces, regresando a tu pregunta, es porque esas obras no se detienen y implican pues que hay una inversión en el sector ferroviario que está absolutamente calendarizado ahí, ¿no? Muy bien. Eh, una pregunta. ¿Consideran que el aumento porcentual en materia de delincuencia y o robo a transporte en carreteras es directamente proporcional a las condiciones, crisis económicas y pérdidas de empleo que está dejando como consecuencias el COVID-19? ¿O ya viene desde antes? Es la pregunta. No, pues, viene desde antes, pero mi temor, y lo decía hace un momento, mi temor es que esto se agrave en un tema de proporcionalidad a la falta de empleo, a la crisis y a lo que están preguntando. Pues sí, mi temor es que esto se vuelva un tema que sea mucho más grave al que hemos venido viviendo, no obstante que estamos más preparados a nivel de leyes, a nivel de Estado de Derecho para afrontarlo, ¿no? Es decir, fue muy buena la disposición que anticipamos desde el 2018 de convertir el robo al autotransporte en delito federal y fue muy exitosa o está siendo muy exitosa la reforma al 19 constitucional que hace que el delito del robo al transporte de carga en cualquiera de sus modalidades sea un delito grave, es decir, que no sea sujeto de fianza, para decirlo con claridad, y por tanto debe haber prisión preventiva. O sea que al que agarran robando el transporte va por un delito federal y mínimamente debe estar el término constitucional dentro y no tiene derecho a fianza. Entonces, lo que sigue estando, pues todavía adolece de muchas cosas, pues es el sistema penal acusatorio, pero ese ya es otro asunto, porque pues eso de la reparación del daño y lo que permite el sistema se vuelve un tema muy, muy grave, porque si algo tiene el delincuente es dinero. Entonces, mientras la delincuencia tenga dinero, se vuelve muy grave. Y de pasada, pues aprovecho para tocar el tema de la ley de extinción de dominio, que pues creo que es muy bueno como iniciativa para quitarle al delincuente lo que roba, pero muy exagerada o muy excedida en el tema de que pueda a una gente decente, a una gente bien, a un empresario, un industrial, que por tener relaciones de alguna forma indirectas incluso con el crimen organizado, pueda perder también
sus bienes, ¿no? Digo, entonces, bueno en el sentido de quitarle a la delincuencia sus bienes para quitarle o restarle poder, pero mal en el exceso de que puede afectar a la industria nacional, ¿no? Aquí nuestro buen amigo Fernando Lozano de Anfaca, un saludo, mi estimado Fernando, te hace una pregunta. ¿Es un problema la edad de los maquinistas o choferes? No. De los maquinistas, pues, digo, no ubico claramente el promedio de edad de los maquinistas, pero me queda claro que, digo, el tema de la seguridad ferroviaria, no requiere tanto del reflejo como, pues, un tren para que se pare requiere de muchos metros y no requiere tanto del reflejo, diríamos, del operador. Lo que requiere es de que haya una buena señalización y una buena educación vial. En el autotransporte te diría yo que sí, pero no es un problema la edad porque se está profesionalizando a través de ANTP, a través de Canacar, a través de las principales cámaras y asociaciones de prestación de servicios de autotransporte a los operadores. Y al profesionalizarlos van dando premios, van reconociendo por antigüedad el tema de que no tengan siniestros por años y vamos en una tendencia de que haya una licencia incluso especial, tanto por reflejos, por edad, como por estado de condiciones físicas, para manejar, por ejemplo, los doblemente articulados, cosa que debe hacer también que una persona de edad no pueda ya tener una licencia para manejar un vehículo de grandes pesos y dimensiones y deba limitarse a vehículos de menor riesgo. Entonces digo, yo contestaría, no debiera ser un problema la edad en ferrocarriles, y en el autotransporte se está profesionalizando de forma tal de que, si bien se reconoce la experiencia, pues hay un límite, diríamos, en el que ya no puede un operador o un operario estar conduciendo un vehículo de gran riesgo si su edad y su condición no lo permiten, ¿no? Y te mando un abrazo, Fer. Juan Antonio Sobrino pregunta o menciona, dice, los precios internacionales están subiendo y Hacienda nos va a pedir el 100% de IEPS. Yo no creo que el combustible va a seguir subiendo a menos que la pandemia regrese y se pare el mundo. No sé si te queda claro el comentario de nuestro buen amigo Juan Antonio. Tienes razón, es que Juan Antonio ve las cosas con un enfoque que va más allá. Digo, está claro, digo, para mí está claro su comentario. Sí, comparto tu preocupación, y la verdad es que, además, yo le aumentaría a tu comentario que además tienen que garantizarnos la calidad del diésel, porque caro y malo, ¿no? Entonces, digo, es un detonante de no inversión en este país, ¿no? Entonces, pero sabes que estamos trabajando en ello, Juan Antonio, para que la norma pueda cambiar, y que puedan presionar también para que Pemex produzca lo que tiene que producir en este país, o que se permitan libremente las importaciones de la calidad del producto que se requiere en el país, ¿no? También te mando un abrazo. El mismo comentario, más o menos al respecto, dice que también se está autorizando la venta de diésel alto en azufre y CNH. O sea, hablas pues de la calidad del diésel. No vi la pregunta, a ver, déjame. Dice la Comisión de Regulatoria de Energía. ¿Sí la ves? Ajá, sí, ya la vi. Sí, digo, la CRE autoriza la importación Es una noticia que parece que es del día de hoy, Felipe. La CRE autoriza la venta de diésel alto en azufre. Déjenme verla, ¿no? Pero la tomo como una noticia, digo, hay que ver el contexto completo, pero digo, para mi gusto, pues es bueno que autoricen la venta de diésel ultrabajo azufre porque se requiere en este país. El tema es que no está garantizado. No les presenté ahorita el estudio, pero hay un estudio que hizo la MANAC en coordinación con el apoyo de diferentes cámaras, en la que muestra cómo el 75% de las estaciones en este país, pues, digamos, adolecen pues, de tener diésel ultrabajo azufre con certidumbre. Es decir, el 25, o dicho de otra forma, en el 25% de las estaciones por muestreo se encontró que no había diésel ultrabajo azufre. Y honestamente, mientras no esté garantizado que lo haya a nivel nacional, pues no te puedes parar a ver dónde cargas, independientemente de la autonomía de un vehículo, porque si trae tecnología de punta,
pues es un vehículo que se descompone y tienes problemas hasta incluso con las garantías. Porque el tema de la calidad del combustible que pones no es un tema que te pueda asegurar el tema de la garantía del fabricante, porque le estás poniendo un combustible que no está autorizado para ese vehículo. Entonces, el riesgo es muy grande. Entonces, voy a checar el contexto de la noticia, pues se las agradezco, pero para mí, así en primer rebote, me parece bueno que la CRE autorice la venta de diésel de trabajo azufre, pero déjame ver el contexto para ver que no esté yo equivocado, ¿no? Y me parece que la noticia no es ultrabajo. Hay que revisarla. Dice, autorizan de forma temporal a Pemex para suministrar diésel alto en azufre. Felipe. No, bueno, entonces es terrible la noticia. Es terrible la noticia porque entonces nos lleva otra vez al agujero del que estamos hablando y del que estaba hablando también Juan Antonio, porque entonces digo, si bien fíjense la contradicción, estamos pidiendo como industria nacional, modifícame la norma para que no me obligues a fabricar vehículos que debo exportar y para el mercado nacional, que como vimos está caída a la venta, pues modifícame la norma para que no me obligues a fabricarlos, para que no sea forzoso para mí tener que hacer vehículos con tecnología de punta que solamente caminen con diésel ultrabajo azufre. Es lo que estamos pidiendo a Semarnat como industria. ¿Y por qué lo estamos pidiendo? Porque Pemex no puede garantizar que haya diésel ultrabajo azufre en este país porque no lo produce en las refinerías nacionales o no en todas. Entonces el tema es, si la CRE autoriza que se venda diésel que no es ultrabajo azufre, pues con mayor razón nos pone contra la pared y con mayor razón pone a la industria nacional en un entredicho de decir, si yo fuera a comprar un vehículo para mi empresa, ¿cuál debo comprar? ¿El de tecnología de última, un euro 10? ¿O me debo de ir a la tecnología anterior? Pues yo creo que es lo correcto porque mientras no tenga garantía de que haya diésel ultrabajo azufre en este país, pues se me puede descomponer. Entonces, tampoco avanzamos al mismo ritmo que el resto de nuestros competidores en América del Norte. Y también esto nos lleva a lo que preguntaste tú, Genaro, también por qué tenemos luego de repente condiciones que nos limitan en la frontera que sea únicamente transfronterizo y que solamente haya 87 empresas que tengan estos permisos para entrar a todo el territorio americano y canadiense, pues porque es un tema que tiene que ver también con la tecnología, con la capacitación, y si no lo damos como país, pues entonces seguimos sin salir, diríamos, pues no quiero decir agujero, pero del pozo en el que de repente nos metemos solos, ¿no? Entonces es una terrible, terrible noticia. Bien, nuestro buen amigo Ricardo Calderón de Apamex, un saludo, mi estimado Ricardo, pregunta, ¿en qué situación está la inequidad del IEPS entre ferrocarril y autotransporte? ¿En qué sentido está? Así, Me híjole, imagino que como que hubiera más cargos del IEPS al ferrocarril que al autotransporte, no, o es parejo. no, la pregunta fue, dejó de ser parejo, en la miscelánea el año pasado, y le impidieron al ferrocarril que pudiera exentarlo, el autotransporte sigue haciéndolo, pero aquí, y aunque se esté grabando, lo voy a decir como lo expliqué en algún momento con la gente de Concamín, porque tuvimos una reunión por ahí con los altos directivos de Hacienda, con los subsecretarios, pues para pedirles que se lo regresaran al ferrocarril, porque pues tuvo un impacto, o se veían que iba a tener un impacto del orden del 3% en las tarifas ferroviarias desde el año pasado, porque le impidieron al ferrocarril que pudiera hacer una deducción del IEPS, o que lo impactara el IEPS en su tema de su situación de impuestos. El autotransporte lo hace y lo puede hacer. Entonces digo, pero como es una medida que no es equitativa, pues yo debo decir con mucho cuidado como con Camil, que, que tenemos que tener mucho cuidado con lo que pedimos, porque a veces, como estamos enfrentando las situaciones actuales, si pedimos que se lo regresen al ferrocarril, de repente podemos lograr que se lo quiten al otro, en vez de ayudarnos a que se lo regresen a uno. Entonces, en este momento no es equitativo, el autotransporte lo tiene y el ferrocarril no lo tiene, Ricardo, o sea, pero lo hemos manejado con mucha cautela, porque el riesgo, te digo, de ir al chiste aquel que decía que te conceden 3 deseos y que decías el primero es que no querías volver a ver a tu suegra y te dejaban ciego. Entonces el tema es, hay que tener mucho cuidado de cómo pedir las cosas en estos tiempos, ¿no? Entonces, pero en resumen, no es equitativo. El ferrocarril no puede hacerlo en este momento por la miscelánea desde el año pasado, desde 2019, y
y 2020 tampoco. Aspiramos a que de alguna otra forma se pueda compensar esto más adelante y más con lo de la pandemia. No obstante, sí se ve, aunque no lo pueda hacer en este rubro por lo de la pandemia, un efecto en el tema de la disminución del costo del combustible, y por tanto, como comentaba hace rato, también del cargo eh, del costo de combustible, que se reduce sustancialmente del 18 a un promedio del 12% del año pasado a ¿no? De nuevo, un comentario de Juan Antonio Sobrino. Dice, la nota es que además la Comisión Reguladora de Energía autoriza la venta de gasolinas que son mezclas de invierno en lugar de verano, pues no pudo sacar sus inventarios retrasados. El efecto en vehículos es que la combustión no será la adecuada. Sí, me queda claro. Es decir, es combustible de menor calidad. Entonces ya estamos cayendo en temas de menor calidad para que haya menor precio, pero vuelvo a repetirlo, va a ser a costa del mantenimiento y a costa de las garantías pues, de los vehículos que son patrimonio, diríamos, de los particulares en este país, ¿no? Y eso te va a llevar a decir, híjole, ¿qué tipo de combustible le pongo a mi vehículo particular o a mi vehículo de carga de que esto suceda, ¿no? Lo tomo, Juan Antonio, para ver cómo lo agarramos como con camino este tema para ver qué podemos hacer, porque es bien preocupante. Digo, aunque sea un tema de la pandemia, de que estén buscando soluciones, pues la afectación puede ser mayúscula. Eduardo Pacheco pregunta, ¿tener una logística cara en México implica invertir en tecnología aplicada a ella, logística del futuro, para buscar su competitividad? ¿Ahora ustedes están viendo alguna única aplicación tecnológica a usar como sector o cada cámara está aplicando la que cree conveniente? ¿Qué opinan de digitalizar el sector para ser competitivo? Qué buena pregunta. También me lleva a tres reflexiones. Una es, la nueva normalidad por el COVID nos ha hecho hacer también todo un trabajo con la Secretaría de Comunicaciones y Transportes para que los trámites se vayan haciendo digitales, es decir, para que el trámite de la obtención de una licencia de conducir, el trámite de la tarjeta de circulación, del registro de un vehículo, etcétera, se vayan haciendo de forma digital y los que tengan que ser presenciales sean con cita. Qué bueno que sacaron esa pregunta porque me permite ponerlo en la mesa. Es un tema que estamos trabajando de la mano con ellos. Ya está funcionando, ya hay un decreto que implica que esto funcione como tal. Habrá que irlo probando en el tiempo. Entonces, esto te lleva a la digitalización, diríamos, de trámites, que yo creo que es parte de la nueva realidad que vamos a vivir como país, como mundo, y en el que no podemos quedar alternos, porque no me imagino de las reuniones esas que tengo en el edificio ahí en Bombas, allá en el sur de la Ciudad de México, cuando llegas a una reunión, pues en la planta baja encuentras a 500 gentes o a 300 haciendo trámite para sacar una licencia, ¿no? Digo, eso en estos tiempos sería absolutamente absurdo, inoperante, y además con un riesgo enorme en el tema de la pandemia, ¿no? Entonces, está funcionando muy bien estas ideas con SCT y nos están invitando a que trabajemos con ellos para la digitalización de trámites. Ahora, en cuanto a plataformas, en seguridad, hay una plataforma que estamos o que está colgada a través de Canacar ahorita. El tema de los centros de reacción que les platiqué implica que a través de Canacar hay una plataforma en la que se puede manejar el tema del reporte y la reacción a través del C5 de Puebla, y así va a ser con los del tema del Bajío. Y la estamos usando por los temas de seguridad. Para efectos en general de las plataformas, estamos trabajando con el gobierno federal también en un Centro Nacional de Inteligencia Logística que se llama CENIT, que lo interrumpimos por el tema de lo del COVID, pero que pues tendremos que retomarlo a brevedad, que como su nombre lo dice, Centro Nacional de Inteligencia Logística, y con el apoyo del Instituto Mexicano del Transporte, pues tenderá a tener una plataforma única, diríamos, pública, en la que pueda vincularse todos estos temas, tanto de logística como de seguridad, y no solamente del autotransporte, sino de la confluencia de los demás modos, buscando que SCT, como cabeza de sector, tenga la rectoría. Y voy a poner un ejemplo. Bloqueo de la vía ferroviaria en Michoacán. Pues el centro de reacción debe implicar que SCT, como cabeza de sector, deberá ser quien active inmediatamente también la relación con Gobernación o con Secretaría de Seguridad Pública Ciudadana, con Guardia Nacional, para que haya una reacción de negociación, de desalojo o de lo que corresponda, pero a través de que este centro sea el que esté captando robos, bloqueos,
y eficiencias e ineficiencias logísticas, a nivel también de interconexiones, ¿cómo se llama? Permisos de conectividad de autotransporte, por dónde sí puedo pasar, por dónde no, dónde requiero la reparación de una carretera. Y esto, pues yo creo que sería muy importante, porque debo confesarles que hoy en día, como Concamín, pues gran parte de esta labor de que hay un bloqueo en X parte o un derrame deslave carretero o un robo o un X, pues nos lo terminan reportando, y como sector privado, en ese vínculo que tenemos como cámaras, asociaciones de órgano de consulta obligada del Estado y de conexión con ellos, pues lo que hacemos es, con el uso de la tecnología, es a través de chats, estar diciendo, oye, ayúdame con esto, hay un deslave en tal parte, oye, hay robos en tal parte, oye, hay y las reacciones de la autoridad son muy positivos, pero debería de ser un sistema automático que funcione de forma tal en el que todos estemos, digamos, como bajo ese gran paraguas, y esa es la tendencia, ¿no?, de la creación o constitución del CENIT, que en los próximos, espero que semanas, no meses, espero que semanas, podamos estar escuchándolo como una noticia importante, porque pues debe de tener todo un resultado en su operación, ¿no? Final de la charla, perdón, estamos llegando prácticamente al final, en la hora y media que amablemente nos concediste de tiempo. Yo sé que si fuera necesario seguiríamos más tiempo, pero estamos justo en el tiempo acordado. Hay muchas felicitaciones a tu presentación y un sinnúmero de peticiones de compartirla. No sé si nos las puedas enviar y nos autorices a compartirla, Felipe. Sí, sin problema. Le dije a Miguel que no sé por el tamaño de la presentación, si a través de un link o algo, pero él sabe cómo hacerlo. Yo creo que yo veo cómo se la hago llegar a él para que la puedan ustedes colgar sin ningún problema. Bien, la presentación va a estar disponible en YouTube, como lo mencioné en un principio, en una hora por ahí estará ya subida a redes. Y también la presentación, a todos ustedes que nos hicieron el favor de registrarse, también en cuanto podamos tener ya la presentación en nuestras manos, se les hará llegar. Felipe, si no tienes nada más que agregar, mi presidente, el ingeniero Luis Laro González, no se pudo conectar, pero me está mandando por aquí un chat para que, a nombre de CONAFAB y en el nombre del ingeniero Luis Laro González Alanís, presidente de CONAFAB, te demos el agradecimiento y el reconocimiento a una charla que, en lo personal, te digo, estoy gratamente sorprendido. Yo no sé si es el ambiente más relajado en el que hemos estado trabajando, que nos ha permitido abordar estos temas con cierta fluidez y relajamiento. Yo te agradezco la gran objetividad que has mostrado, y como siempre en CONAFAB siempre cerramos filas. En Canimol participamos contigo en la Comisión de Transporte, en la Comisión del Abasto de Granos y Oleaginosas en el CONAGO, pues tenemos la Secretaría contigo y constantemente estamos intercambiando contigo. Así que muchísimas gracias, Felipe. No sé si quieras agregar algo más. Agradecerte a ti, a Luis Lauro, a CONAFAB, la invitación. Saben que siempre colaboramos en todo lo que podemos, y a todos en el auditorio por aguantarme hora y media. Ya saben que estoy a sus órdenes con mucho gusto en lo que podamos apoyar. Les mando un abrazo a todos y les pido sobre todo que se cuiden mucho, porque esto no ha terminado, y los meses o las semanas por venir van a continuar siendo difíciles, así que pues estaremos en toda comunicación. Un abrazo para todos. Cuídate mucho, Felipe. Muchas gracias. Gracias a todos. Gracias.